Bienvenidos a la audiencia. Mi nombre es César Domínguez, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El día de hoy haremos un análisis referido al módulo 3, el cual expresa explicación acerca de lo que es la fase del juicio oral y público en el proceso penal venezolano. En nuestro proceso penal encontramos varias fases del mismo. La fase preparatoria, que consiste en la preparación del juicio oral y público, y la fase intermedia, la fase del juicio oral y la fase recursiva. El juicio oral es el resultado de la presentación de una acusación suficientemente fundamentada y constituye el momento culminante del sistema acusatorio. Este juicio parte en base con su apertura, seguidamente del proceso de producción de pruebas, su valoración y sus conclusiones, pues el juicio oral constituye una fundamental etapa del proceso penal, en la cual los pilares fundamentales son el sistema acusatorio, que adquieren una vigencia. La fase del juicio oral y público es la tercera fase del proceso penal venezolano y está a cargo de un juez de juicio. Tiene lugar en el caso de que el juez de control, al finalizar la audiencia preliminar, haya admitido la acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público. Su inicio está determinado por el auto de apertura a juicio, que dicta el juez de control luego de celebrada la audiencia preliminar, antes de remitir el expediente al juez de juicio, obviamente. Conforme al artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, dicho auto deberá contener la identificación de la persona acusada, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos por los cuales se acusa al imputado, y el artículo del Código Penal o Ley Penal donde aparece descrita la conducta delictiva o calificación jurídica, al igual que una exposición resumida de las razones y pruebas, por ende los elementos de la convicción, por las cuales el juez considerará que el imputado debe ser sometido a juicio oral y público. También las pruebas promovidas por las partes que hayan sido admitidas, la orden de abrir el juicio oral y público, el emplazamiento de las partes para que en el plazo común de 5 días concurran ante el juez o jueza de juicio y la instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron, obviamente. En esta fase se realiza el debate oral y público, en el cual las partes, el fiscal del Ministerio Público, imputado, defensor y víctima, o la víctima querellante, si la hubiere, deberán demostrar ante el tribunal de juicio cada uno de sus alegatos con la finalidad de obtener una sentencia o condenatoria o absolutoria, en contra o a favor del acusado, respectivamente. Actualmente, solo existen tribunales unipersonales de juicio que son conducidos exclusivamente por un juez profesional, a diferencia de lo que ocurría antes en el Código Orgánico Procesal Penal, fuera reformado el año 2012, cuando existían tribunales mixtos de juicio que se constituían con el juez profesional del respectivo tribunal de juicio y con 2 jueces legos a escabinos. En la fase del juicio oral no se computan los sábados, domingos y días feriados y aquellos en que el tribunal resuelva no despachar. Esto lo constituye el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otro lado, si hablamos acerca de la ejecución penal, podemos definirla como la actividad tendiente a cumplir los mandatos de una sentencia firme. Es un conjunto de actos necesarios para la complementación de la sanción contenida en una sentencia condenatoria definitiva, emanada del juez o tribunal competente, tomando en cuenta el principio de la supremacía constitucional, fundamentado por Kelsen, es la constitución de la norma suprema del ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que las demás leyes emanan de ella. Con esto recae lo que se ha denominado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el cual fue introducido en Venezuela como una medida sustantiva a la privación de libertad mediante la ley del sometimiento a juicio y suspensión condicional de la pena en 1979. Según la cual el régimen de prueba podía solicitarse para delitos cuya pena máxima no excediera de 8 años siempre y cuando el condenado fuera delincuente primario. En cuanto a las limitaciones establecidas para la suspensión condicional de la ejecución de la pena,
se vulnera el principio de igualdad formal al considerar el otorgamiento de beneficios para aquellos imputados por delitos que alcancen una condena de 5 años, pero cuyo acto está contenido dentro de cierta categoría de los delitos: homicidio intencional, violación, actos lascivos, violentos, secuestro, desaparición forzada de personas, robo en todas sus modalidades, hurto calificado y agravado, narcotráfico, hechos punibles contra el patrimonio público, castigados con penas de más de 3 años. Así como anteriormente fue mencionado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se concibe un beneficio denominado régimen abierto, el cual se refiere a una situación de semilibertad, en la que el recluso solo tiene la obligación de pernoctar en el establecimiento penitenciario, según Mercedes García Arán, en Catedrática de Derecho Penal. El artículo 488 del régimen abierto explica: el tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados y penadas que hayan cumplido por lo menos la mitad de la pena impuesta. El destino del régimen abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución cuando el penado o penada hayan cumplido por lo menos 2/3 de la pena impuesta. La libertad condicional podrá ser acordada por el tribunal de ejecución cuando el penado o penada hayan cumplido por lo menos 3/4 partes de la pena. El régimen abierto es considerado una importante evolución en los regímenes penitenciarios, mejor dicho, de nuestra época, cuyo canon de 1958, y consiste en la permanencia del penado, llamada residente, en un centro de tratamiento comunitario. Se encuentra consagrada en los artículos 65 y 89 de la Ley de Régimen Penitenciario y puede ser acordado a aquellos penados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, entre ellos haber cumplido 1/3 parte de la pena impuesta, como ya expusimos. Por otro lado, en similitud con lo anterior, hacemos referencia a lo que sería la libertad condicional, que es denominada como el permiso que se puede conceder a una persona privada de libertad o un preso, normalmente debido a su buen comportamiento, y que afecta solo al cumplimiento de la última parte de la pena a la que fue condenada. La libertad condicional la concede el juez de vigilancia penitenciaria. Realmente lo que el juez acuerda es una suspensión de la ejecución de la condena, concediendo la libertad condicional. Esta va a valorar conceder dicha libertad condicional en función de, entre otras circunstancias, el comportamiento de los penados, los antecedentes y cómo se cometió el delito. La libertad condicional es la última de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena previstas en la legislación venezolana y consiste en el egreso definitivo del interno del establecimiento penitenciario. Es otorgada a aquellos penados que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, entre ellos haber cumplido las 2/3 partes de la condena o de la pena impuesta. Cuando la solicitud la formule el penado o penada ante la dirección del establecimiento, ésta la remitirá inmediatamente a su ministro de adscripción en el escritorio contentivo de la solicitud. El penado o penada, si fuera el caso, deberá señalar el lugar a dirección donde fijará su residencia y demás informaciones que posibiliten su localización inmediata, lo que deberá ser verificado por el tribunal previamente a la concesión del beneficio o a la media. A los fines de la redención que se trata de la ley de redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio, el tiempo redimido se computará a partir del momento en que el penado hubiere cumplido efectivamente la mitad de la pena impuesta y privado de su libertad. Igualmente, en el artículo 509 se estipula lo que debe considerarse como redención efectiva, en cuanto solo será tomado en cuenta el trabajo y el estudio realizados alternativa o conjuntamente dentro del establecimiento y el régimen de supervisión al que están sometidos. Ahora bien, cambiando un poco de síntesis, hacemos referencia a lo que son los procedimientos especiales en el proceso penal. Mientras que en el procedimiento ordinario puede advertirse una fase preparatoria, una intermedia, una de juicio, una de impugnación y otra de ejecución,
Por su parte, existen también unos procedimientos figurados como los procedimientos especiales. Estos se caracterizan por la supresión de una o varias de estas fases, o por establecer una modalidad en cuanto a su desarrollo. Entre los procedimientos especiales podemos encontrar el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado sería como una manera de finalizar un proceso penal con anticipación. El acusado acepta de manera expresa los hechos de la acusación con el objetivo de recibir una pena más corta. Los plazos y etapas procesales se acortan liberando además el trabajo de los juzgados, mediante el cual prevé en el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal 3 supuestos para la aplicación de este procedimiento, el cual se ventilará ante el Tribunal de Juicio Unipersonal. Que se trata de delitos flagrantes. En el caso de delitos flagrantes, hablamos de que el apresor debe, dentro de las 12 horas siguientes, poner al aprehendido a disposición del Ministerio Público, quien dentro de las 36 horas siguientes debe presentarlo ante el juez de control y exponer cómo se produjo la aprehensión. También se contempla el procedimiento por admisión de los hechos, el cual se encuentra consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal, considerado como un mecanismo de autocomposición procesal en el cual el imputado, luego de admitir la acusación, se confiesa culpable de los hechos, que se le incultaron y solicita al juez de control o de juicio, según equivalga, que proceda a aplicar de inmediato la pena correspondiente al delito. Como ya he dicho, procede cuando el imputado consciente en ello y reconoce su participación en el hecho que se le atribuye. Esto puede conllevar a la imposición inmediata de la pena con una rebaja desde 1/3 de la mitad. El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 376, prevé que el imputado que admita los hechos objetos del proceso podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. No está con ello estableciendo la obligatoriedad de que se le sentencie a dictarse debe necesariamente ser condenatoria, obviamente. Asimismo, se encuentra con un procedimiento respectivo a los juicios contra el presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado. Regula el Código Orgánico Procesal Penal entre sus artículos 377 al 381. El legitimado para querellarse contra el presidente de la República es el fiscal general de la República, y por sentencia de la Sala Constitucional se establece que no solo el fiscal general de la República es el legitimado para interponer querella. Cualquier ciudadano puede querellarse contra el presidente de la República, siempre y cuando tenga la cualidad de víctima, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal. Un indispensable procedimiento es el de faltas, el cual procede mediante el funcionario que haya tenido conocimiento de la falta, o aquel que la ley designe para perseguirla, y los requisitos para aplicar dicho procedimiento. Los requerimientos son identificación del imputado y su domicilio o residencia, descripción resumida del hecho imputado, indicando tiempo y lugar, disposición legal infringida, datos pertinentes con documentos y los objetos entregados por el infractor o que se le incautaron, y la legitimación activa. También los funcionarios actuantes a la persona legitimada, con el auxilio de la policía. Las formalidades se citan a los juicios del comedor, con expresión del tribunal y del plazo dentro del cual deberá comparecer competencia un tribunal de juicio, por ser las penas contempladas menores de 4 años en su límite máximo. Ahora bien, si nos referimos a lo que sería la extradición en Venezuela, se aprecia que es la de carácter judicial, por las siguientes razones, pues sus órganos jurisdiccionales los que son los que deciden la procedencia de las solicitudes, lo que no excluye la participación de otros órganos en el procedimiento ejecutivo nacional, a través de los ministerios del Poder Popular para las relaciones exteriores y para las relaciones interiores y justicia, así como la importante participación del Ministerio Público. En la extradición pasiva, el juez de control es el órgano encargado de ordenar la detención preventiva con los fines de extradición del imputado. La previa solicitud del Ministerio Público en aquellos casos en los que la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se haya presentado sin la documentación necesaria, pero con el ofrecimiento de entregarla en un plazo no mayor a 30 días.
Por otra parte, encontramos el procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de las partes. Tal procedimiento se encuentra establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 391 al 409. Este tipo de procedimiento está destinado al enjuiciamiento de aquellos delitos cuya persecución está reservada únicamente a la parte agravada por la ley penal sustantiva. Por la misma razón no podrá procederse al enjuiciamiento de los hechos que pudieran constituir este tipo de delito, sino mediante acusación privada de la víctima ante el tribunal competente conforme a lo dispuesto en los artículos ya mencionados. La objetividad del procedimiento es absoluta. La aplicación de estas normas no depende de situaciones subjetivas, como la ausencia o la flagrancia, sino específicamente de que la ley sustantiva establezca en materia de delito de acción privada, como son los delitos de injuria, adulterio, difamación, daños a la propiedad, entre otros. Se incoa mediante la denominada querella de la víctima ante el tribunal de juicio la determinación de este tipo de delitos. Se rige por lo establecido en la ley penal sustantiva sobre cuáles son delitos perseguibles exclusivamente por acción de parte agravada. Para ello es importante mencionar el artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que solo podrán ser ejercidas por la víctima las acciones que nacen de los delitos de la ley, establece como instancia privada y su enjuiciamiento se hará conforme al procedimiento especial regulado por este código. Presentada ante el tribunal de primera instancia en el artículo 400 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, a lo anterior dispuesto en relación se da el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad. Estas medidas se dan ya que las medidas de seguridad son complementarias o sustantivas de las penas y se solicitan por el fiscal del Ministerio Público, el cual se le hará la solicitud al juez en este caso, de ejecución, para que se apliquen dichas medidas a una persona que esté implicada en un hecho ilícito y que esté siendo investigada, así como también que esta persona sea imputable. Se dice que esta persona es imputable en el momento que el fiscal determina que la persona no puede ser juzgada por un delito en el cual no tuvo discernimiento, en dado caso de estar bajo alguna enfermedad mental o alguna u otra circunstancia establecida en el Código Penal entre los artículos 60 al 79, entre los cuales se da referencia a las causales de la aplicación de medidas o de los procesos especiales. El Código Orgánico Procesal Penal determina y establece entre los artículos 410 y 412 cómo se debe llevar a cabo el trámite cuando el Ministerio Público estime que la persona es de ejecuto la conducta penal prohibida, es imputable y por tanto solo puede hacerse merecedora de una medida de seguridad. Podemos finalizar la fase de procedimientos especiales mencionando el procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de prejuicios, ya que, como es bien sabido, cuando se comete una conducta típica antijurídica, genera una responsabilidad penal, la cual recae sobre el autor culpable y o cómplice partícipe en el hecho ilícito. Estas conductas causan un daño económico al patrimonio de la persona o víctima, en este caso, y es ahí donde entra en vigencia la responsabilidad civil. Esto tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 110 y exceptuando a las personas que son imputables, también tipificadas en el Código Penal en su artículo 115. Por otra parte, el autor o culpable puede ser privado por dos clases de delitos. Se puede acusar bajo una responsabilidad penal, así como también una responsabilidad civil, cuando el delito causado haya violentado el patrimonio moral de la persona, en este caso el interés psicológico como lo que sería la moral y la honra de la misma. En el artículo 113 del Código Penal establece que toda persona que cometa un delito penal y haya sido procesada por el mismo puede asimismo asumir la responsabilidad civil. En el artículo 413 del Código Orgánico Procesal Penal se establece el procedimiento para tales delitos y es importante resaltar la sentencia número 487 del 25 de septiembre del 2003, en la cual se resuelve un delito donde fue vulnerada la moral de una persona. Esta sentencia se decide por medio del Tribunal Supremo de Justicia, el pago o indemnización de este prejuicio para que
se proceda bajo los artículos correspondientes desde el artículo 413 al 422 del Código Orgánico Procesal Penal. Claramente las normas procesales deben procurar consagrar las garantías de las partes procesales, con la aplicación efectiva del principio de indemnización de contradicción, a fin de no vulnerar derechos legalmente establecidos a favor de los ciudadanos. Entre tales normas se destaca la etapa oral y pública, que es considerada la etapa principal del proceso penal ordinario, y consiste en una audiencia oral, pública y contradictoria, donde se debaten los fundamentos de la acusación fiscal, a fin de determinar si se declara fundamentada la pretensión punitiva del Estado o si se absuelve del acusado. Por otro lado, en concordancia con lo anterior, existen también los procesos especiales, los cuales son una vía para solucionar casos que por su complejidad requieren de un trato especial, muchas veces por el tipo de delito o por la calidad de la parte. Se dan a través de un procedimiento simplificado, inmediato, de un juicio oral inmediato, directo y los casos complejos. Gracias por su atención.